A mediados del tercer milenio antes de Cristo, un pequeño grupo agrícola se asentó en las llanuras de la antigua Elda. Este pequeño grupo abrupto dominaba una de las vías de comunicación más importantes de la Meseta y el Vinalopó. Este calcolítico se caracterizaba porque vivían en una serie de chozas y aprovechaban el río Vinalopó y las pequeñas fuentes para potenciar su agricultura. Sus valores defensivos y la fertilidad de los regadíos que se desplegaban cerca del río Vinalopó hicieron que los hombres se asentaran en la Sierra de la Torreta para enterrarse en comunidad. La peña abrupta se irá moviendo hasta llegar al Peñón de Trinitario, en el monte de Bolón, donde estará durante años, hasta la llegada en el siglo XVIII de los musulmanes. Sabemos que en el siglo VIII los musulmanes llegan al Valle de Elda. Durante un periodo de tiempo bastante largo ocupan el monastil, pero a partir del siglo VIII y hasta el siglo XII se produce una ocupación de todo el valle, en pequeñas granjas, en alquerías, en casas de campo. Poco a poco la población se va islamizando, va adquiriendo la tradición cultural islámica y progresivamente el monastil se va abandonando. No existe una ciudad tal y como la entendemos nosotros, sino poblamiento rural, disperso, y el momento clave que sucede a esta etapa se produce a mediados del siglo XII, mediados finales del siglo XII, cuando hemos documentado la construcción del castillo, de la primera fortaleza islámica de envergadura en todo el valle. Esta obra supuso un hito muy importante. Los almohades, que eran la cultura que levantó la fortaleza, decidieron elegir un pequeño montículo junto al río y alejado del monastil para su construcción. Esa elección condicionó el futuro y la historia del valle eldense. A raíz de la construcción del castillo, se fue levantando en la comunidad islámica la villa medieval de Elda. Musulmana, lo que se llama la Medina musulmana. El callejero es un callejero de callecitas estrechas, tortuosas, que se adaptan un poco al terreno, al cerro, donde piensa que a raíz, y hasta que la arqueología o otros datos no digan lo contrario, a raíz de la construcción del castillo a finales del siglo XII es cuando crece el casco antiguo, empieza a crecer. Que en esa época obviamente no es el casco antiguo, es la ciudad nueva, ¿no? Por así decir. Empiezan a crecer esas casas que están adaptándose pues, al cerro de lo que es el actual cerro del castillo. Son callecitas estrechas con alguna plaza donde estaría el zoco, por ejemplo, lo que es la actual Plaza de la Constitución, que en época medieval se utiliza como la zona del mercado, la zona de la feria y demás. Pero es un callejero, pues eso, de callecitas estrechas, sinuoso y tortuoso, por así decir. Y un callejero que además estaba delimitado por esos cementerios, que sabemos dónde estaban, en el eje ese que iría del ayuntamiento a la zona calle Luis Buñuel, donde aparece el otro cementerio, que ya, como decía antes, seguramente sería el mismo, y a partir de ahí la ciudad terminaría, porque el cementerio estaba a las afueras de la ciudad. Entonces tenemos un casco, o sea, una ciudad musulmana, una medina que va del castillo hacia la zona de la ermita, porque hay Independencia, la ladera sur del castillo hacia el ayuntamiento, y ahí parece que terminaría. Tenemos la mezquita, sabemos que la mezquita Bella, la mezquita más antigua, estaba donde está la ermita de San Antón, no la actual porque está un poco desplazada respecto a la situación que tenía en época antigua, pero la mezquita estaba ahí. Y ya con posterioridad, y cuando la población va creciendo, esa mezquita se queda pequeña y se crea una mezquita mayor, lo que se denomina la mezquita Aljama, en lo que es la actual iglesia de Santana, en el solar de la iglesia de Santana. A finales del siglo XIV, en una época de inseguridad, de guerras, de enfrentamientos, sobre todo, por un lado, entre los reinos cristianos, entre Castilla y Aragón, pero también en una época de incursiones, de correrías por parte de los granadinos, de los musulmanes granadinos por todo este valle. En esta época es cuando se construye la torre medieval, la torre vigía. El castillo se transformó en el elemento que más reflejaba la ciudad eldense, no solo por su fortaleza, sino porque la Edad Media se transformó en la residencia habitual de la nobleza, pasando por numerosos propietarios. El castillo eldense será una fortaleza que cambia de manos constantemente, y ello se refleja en sus monumentos. Su núcleo islámico, el primitivo tabloidal,
que se le añaden nuevos detalles y se irá cristianizando durante la Edad Media.